Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con el teorema de Pitágoras. Vamos a tratar de entender qué es el teorema de Pitágoras y cuándo lo vamos a estar aplicando. Primero que nada tenemos que entender esta parte y más que nada comprender que solo se va a estar aplicando el teorema de Pitágoras para los famosos triángulos que son los rectángulos. Los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos y qué características tienen? Bueno, los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados, solamente tiene uno, ¿ok? Además de esto, el triángulo rectángulo presenta cierta forma o patrón en cierto aspecto. Como tiene un ángulo de 90 grados, automáticamente, esta es una manera de visualizarlo porque es uno de muchos triángulos rectángulos, podremos notar que tiene este lado de aquí y este lado de aquí y uno que siempre va a ser el más grande que los otros dos. ¿Okay? A este lado que va a ser el más grande se le va a conocer siempre como hipotenusa. ¿Okay? La hipotenusa entonces la vamos a definir como el lado más grande del triángulo rectángulo. Siempre va a ser de este modo. En cambio, los otros dos lados los vamos a llamar por igual. Ambos se van a llamar cateto. ¿Okay? Cada uno le puede llamar como quiera, ¿no? Cateto 1, cateto 2 o viceversa, ¿ok? No importa esta parte. El caso, hay que entender, es que solamente el lado más grande es conocido como hipotenusa. El cateto 1 y el cateto 2 pueden ser iguales, pueden ser diferentes, eso es indistinto, dependerá mucho del tipo de triángulo que se maneje. Porque aunque esto sea un triángulo rectángulo, recordemos que puede ser un triángulo escaleno también o puede ser un triángulo isósceles, ¿ok? Recordemos esos detalles. Lo que nunca pudiera ser es un triángulo equilátero, porque el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y entonces ya estaría violando con esta primera parte, ¿no? De tener una hipotenusa. Pero bueno, estos son los detalles que tenemos que entender al momento de trabajar con el teorema de Pitágoras. Pocas palabras, siempre vamos a poder estar aplicándolo para triángulos rectángulos, es decir, los que tengan un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que me dice o de qué habla el teorema de Pitágoras? Porque ya nombré los elementos, ya tengo todo esto, el ángulo de 90 grados está aquí. Ahora entonces, ¿para qué nos va a estar sirviendo? Bueno, el teorema de Pitágoras en sí nos trata de determinar el valor de lo que viene siendo un lado teniendo los otros dos lados. ¿Cuál es el lado que voy a buscar? Realmente no importa. O sea, si te hace falta un cateto, pero tienes un cateto y la hipotenusa, puedes buscarlo. Si te hace falta la hipotenusa y tienes dos catetos, ok, puedes buscarla, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Es muy común utilizar en el teorema de Pitágoras la clásica nomenclatura o las clásicas letras del estilo c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada, donde esto me está diciendo que lo que viene siendo el valor de c es la hipotenusa, el valor de a viene siendo un cateto y el otro cateto va a ser b. Entonces lo que me está diciendo esto es que esta relación se está cumpliendo en lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. Pero es algo muy importante que tenemos que notar. Realmente las letras no son necesariamente así. Porque si bien yo pudiera escribir lo siguiente, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, donde estas letras no cumplen con este triángulo, porque rompe con todo lo que es el concepto. Entonces, estas letras realmente representan a otro triángulo rectángulo, donde A vale la hipotenusa, B vale lo que viene siendo un cateto y C vale al otro cateto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que prácticamente las letras que pongamos son indistintas, no importa. Realmente puedo estar cambiándolas, puedo poner letras cuales yo quiera. La idea es que solamente comprenda qué es lo que se está elevando al cuadrado, cómo están ordenados los elementos, y eso está ordenado de tal manera que nos queda que siempre va a ser la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos, ¿ok? Eso es el teorema de Pitágoras, no importa qué letra le quieras poner o en qué orden, el caso es que esas letras y el orden en el que lo estés poniendo tenga que ver referente a la hipotenusa y a los catetos.
Si por ejemplo yo tengo un triángulo rectángulo donde mi cateto vale, aquí digamos x, mi hipotenusa vale x, mis otros catetos valen a y este vale z. Si yo escoro mi teorema de Pitágoras de tal manera que me queda a cuadrada igual a z al cuadrado más x al cuadrado, esto no es correcto, ya que debe ser la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los otros catetos. Esto es correcto. Si lo quieren escribir de otro modo, como por ejemplo así, también es correcto. Recordemos que en esta parte no importa cómo se estén sumando. La idea es de que la hipotenusa quede del otro lado del símbolo de igual. Si no, de lo contrario, va a ser incorrecto todo el procedimiento. Bien, pues vamos a ver cómo utilizar este teorema para buscar entonces los elementos de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en este ejercicio súper sencillo, lo que me está pidiendo este ejercicio es determinar el valor de x. Pero, ¿quién es x? Si me fijo en el dibujo, x es la hipotenusa. Hay que primero reconocer los elementos. ¿Cómo es la hipotenusa? Entonces automáticamente yo puedo decir que x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Que si alguien me dice, bueno, yo lo escribí así, ¿importa? No, realmente no, porque como es una suma de cosas que van a ser positivas, pues no importa el resultado. Por ejemplo, si yo tengo 7 más 5 es lo mismo que decir 5 más 7, ¿no? Entonces, como no pasa nada, esto va a ser igual. Siguiendo, vamos entonces a elevar al cuadrado. Como yo tengo 12, yo ya sé que 12 al cuadrado va a ser 144. Y por esta parte tengo 5, que ya sé que esto vale 25. Ahora yo ya puedo realizar lo que viene siendo la suma de estos dos elementos, teniendo que va a ser 169. Realizando la radical de esto, x es igual a la raíz de 169. Notemos que esto nos va a dar 13. ¿Ok? Entonces de este modo yo ya tengo que mi hipotenusa vale 13. Debo señalar que es muy importante entender que los valores que me den de los lados de la hipotenusa no necesariamente va a ser un valor entero. Aquí si me dio un valor entero, pues obviamente es porque los elementos que se utilizaron al momento de sumarlo me dio una radical que sea, pues digamos, entera. Pero pudiera ser que les quede con punto decimal y no quiere decir que esté mal el ejercicio, ¿ok? Ahorita vamos a ver más ejemplos entonces para ver cómo vamos a estar trabajando con esto. Aquí tenemos otro ejemplito, pero en este caso no me hace falta la hipotenusa porque la hipotenusa es esta. La que me hace falta es un cateto. Entonces yo voy a plantear de manera normal mi teorema de Pitágoras, donde es la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que vamos a llamarlo x. Y empiezo a despejar. 9 al cuadrado es 81, 6 al cuadrado es 36 y aquí me queda x al cuadrado. Este lo paso del otro lado restando y va a ser 81 menos 36 igual a x al cuadrado. 81 menos 36 me va a dar 45 y es lo que les estaba comentando hace un momentito. No necesariamente me van a dar valores enteros. Por ejemplo, yo si planteo x igual a la raíz de 45, que es el siguiente paso que debemos realizar, notamos que la raíz de 45 de hecho me va a dar un punto decimal bastante feo porque es un número irracional. Así que nosotros vamos a dejar lo que viene siendo los primeros dos decimales, ¿no? Para estar trabajando. Y tendríamos que aproximadamente el valor de este cateto es 6.70. Y menciono esto de aproximadamente porque al tener puntos decimales de números irracionales, pues obviamente es solamente una pequeña aproximación porque estamos omitiendo un montón de decimales. Entonces sigamos con otros ejercicios. Nuevamente aquí se nos está presentando lo que viene siendo el determinar el valor de la hipotenusa. Para la hipotenusa ya habíamos visto que simplemente es poner la hipotenusa al cuadrado más los otros valores al cuadrado. Muy importante que siempre en esta parte va a haber una suma y siempre los elementos están al cuadrado. Ahora, esta parte nos va a estar quedando que 16 elevado al cuadrado va a ser 256. Luego aquí tenemos que 144.
Sumo los dos valores y me queda que x al cuadrado es igual a 400. Saco la raíz de 400 en esta parte y me estaría dando que x es igual a el valor de 20. Entonces ya de este modo obtuve lo que viene siendo mi valor de la variable que me está haciendo falta, que en este caso representa esta variable a la hipotenusa del triángulo. Aquí se nos presenta otro ejemplo que se los dejaré para que ustedes traten de realizarlo, donde si nos damos cuenta, pese a que esté medio movido lo que viene siendo nuestro triangulito, realmente está siendo un triángulo rectángulo, y si lo visualizan un poco mejor, lo que se está tratando de buscar es la hipotenusa, ¿ok? Ustedes tienen que tratar de visualizarlo para que puedan resolverlo. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos están pidiendo buscar el valor faltante. Notemos que en este ejercicio de igual forma tengo el valor de la hipotenusa, tengo el valor de un cateto y me hace falta un cateto. Por ende, lo único que tengo que realizar es plantearlo y resolver. 28 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 22 al cuadrado. Simplemente despejo esta ecuación. Es muy importante entender que cuando yo estoy despejando una ecuación de este estilo, si esto está sumando, al pasar al otro lado debe pasar restando, ¿ok? Hago este comentario por si no entienden por qué ven que cambia de signo, porque cuando yo lo paso acá, automáticamente esto va a estar cambiando de signo. Muy importante que el resultado que les dé al despejar una ecuación que tenga que ver con el teorema de Pitágoras no les vaya a quedar en ningún momento un número negativo, porque si les queda un número negativo al momento de sacar raíz cuadrada, no existe las raíces cuadradas de números negativos, por lo tanto sería incorrecto el resultado, ¿okay? Entonces, sacando la radical de esto, me va a quedar que aproximadamente esto mide 17.32, es el valor de x. Bien, aquí les dejo este siguiente ejercicio igual, muy similar al anterior, para que traten de practicar. Siguiendo con todo eso, vamos a ver las aplicaciones que tiene estos teoremas de Pitágoras. Las aplicaciones que se van a estar trabajando son bastante sencillas y de hecho se pueden notar a simple vista que está hablando del teorema de Pitágoras. Dice que se tiene una escalera pegada a una pared. La pared con el piso forman un ángulo de 90 grados. Quiere decir que esto que está acá está formando el ángulo de 90 grados. Y dice que si se tiene que la longitud de la escalera de 5 metros, ok, se tiene que esta tiene una longitud de 5 metros, o sea, toda esta parte mide 5 metros y está alejada de la pared a 3 metros, o sea, esto es lo que mide 3 metros. Entonces, si yo lo paso a un dibujo un poquito más estructurado, me quedaría que este es 3, este es 5, y lo que me está pidiendo es el valor de esta parte, ¿no? De la altura de este triángulo formado. Entonces, si me fijo, tengo otra vez el teorema de Pitágoras, donde no quiero buscar la hipotenusa porque la escalera está formando a la hipotenusa. Lo que quiero buscar es un cateto. Entonces, tendría algo de este estilo. Me quedaría esto como 25, esto me quedaría x cuadrada, esto me quedaría 9. Despejo la ecuación que se está presentando. Esto me quedaría como 16, esto es x cuadrada, saco la raíz de 16 y me quedaría que el valor es 4. Si es sencillo, se estaría trabajando. Mientras tanto, en algunas ocasiones no me va a estar dando el dibujo. Yo tengo que plantear dicho dibujo para poder resolver el ejercicio. Me dice que la diagonal de un terreno rectangular, o sea, es un terreno que está siendo una forma de un rectángulo, ok, mide 17 metros. O sea, esta diagonal mide 17 metros, ok. Dice, ¿cuál es el área del corral si mide de largo 15 metros? Entonces, esto mide 15 metros. Bueno, en este caso yo tendría primero que buscar esta altura para poder entonces determinar el área completo del terreno. Entonces, si me fijo, se está formando dos triángulos rectángulos, ¿ok? Pero pues con que resuelva uno, pues ya tendría lo que viene siendo mi respuesta, ¿no? De mi altura. Primero tengo que buscar esta altura para luego multiplicar la base por la altura y así obtener lo que viene siendo el área. Entonces, como aquí yo tengo un triángulo rectángulo, vemos que la hipotenusa vale 17, un cateto vale 15 y el otro pues es lo que quiero encontrar, ¿ok? Aquí es un más, disculpen.
Entonces aquí empezamos a resolver. 17 al cuadrado es 289. 15 al cuadrado va a ser 225 más x cuadrada. Despejo, 289 menos 225 es igual a x cuadrada. ¿Ok? 289 menos 225 viene siendo 34. Y este es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de 34 va a ser igual al valor de x, que esto es aproximadamente 5.8. Bien, no esta va a ser la respuesta en este ejercicio. Esta es mi altura y yo, como quiero el área de este rectángulo, va a ser 15 por 5.8. Entonces 15 por 5.8 va a ser 87 metros cuadrados aproximadamente. Entonces esto va a ser el área que me está pidiendo el ejercicio. Notemos cómo esto es un tipo de aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Sigamos con todo eso. Aquí se nos está presentando otro ejercicio donde nos piden determinar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, sabiendo que los catetos miden 254 centímetros y 156 centímetros respectivamente. Aquí no me plantean el triángulo, pero me están dando todos los elementos para poder plantearlo. Me dicen que quiero buscar la hipotenusa, pero los catetos, uno mide 254 y el otro mide 156. Recordemos que yo lo escoré de este modo, pero ustedes lo pudieron haber escorado al revés y sigue estando bien. El que no puede cambiar de lugar es la hipotenusa, porque es la que quiero buscar y es el lado más grande. Entonces esto me quedaría como x al cuadrado igual a 254 al cuadrado más 156 al cuadrado. Esto pues simplemente sería resolver 254 al cuadrado, sería 64.516 más 156 al cuadrado serían 24.336. Sumamos los dos resultados y me estaría quedando que x cuadrada es 88.852. Saco la raíz cuadrada de esto y aproximadamente me estaría diciendo que 298.08 es equivalente al valor de la hipotenusa. Y bien, aquí tenemos otro ejercicio que esto va a quedar para que ustedes practiquen, donde me pide determinar el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide 10 centímetros. Un triángulo equilátero es aquel que mide todos sus lados lo mismo. Entonces quiere decir que esto mide 10, esto mide 10 y esto mide 10. Si yo quiero buscar lo que viene siendo la altura, porque necesito buscar la altura de este triángulo para buscar su área, yo puedo trazar la perpendicular que pasa de aquí hasta la base de esto para formar un triángulo rectángulo. Y estaría obteniendo un nuevo triángulo donde lo que se está formando mide 10 centímetros en esta parte y 5 en esta parte. Yo tendría, muchachos, que buscar el valor de este cateto para ya tener lo que viene siendo su altura. Entonces, al tener esta altura, simplemente tendría que multiplicar la base del triángulo original, que sería 10, por la altura, que va a ser x, y lo divido entre 2 y sería todo. Pero esto va a quedar para ustedes, para que ustedes puedan practicar este tipo de ejercicio. ¿Ok? Y bueno, pues sería todo referente a este tema. Realmente es muy corto el explicar algunos ejemplos del teorema de Pitágoras y espero que puedan entender este tema, y si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios. Nos vemos hasta la siguiente.